Hola, bien, el podcast de hoy es diferente ya que es el primero de una serie de cuentos que espero en algún momento se conviertan en un libro y espero te guste. Mi nombre es Ángela Armenta y este es el podcast de una procrastinadora. Bienvenida. La niña en la biblioteca siempre estaba allí, leyendo sus libros, absorta en las imágenes. Nació en una familia normal. Sus padres trabajaban todo el día y su hermano era uno de esos chicos populares y hermosos, hábiles en deportes y talentosos en todo. Ella, por el contrario, se sentía torpe, fea, inadecuada en cada paso y a veces hasta irreal. Sentía que no existía. Solo cuando su mamá la abrazaba o su hermano la molestaba, tenía un poco de conciencia de su propia vida. Pasaba del colegio a la casa sin muchos amigos, salidas o visitas, y amaba su vida así. Pero cuando la niña llegaba a la pequeña biblioteca de su apartamento, la vida le cambiaba por completo. Se sentaba a hojear una y otra vez sus libros amados. Había uno en específico que le encantaba. Este hablaba sobre una vecindad y mostraba específicamente cada casa y qué tipo de persona habitaría en ella. En esta casa vemos muchas antenas en el techo y cables por fuera, decía. Podemos ver que su dueño es un aficionado a la radio. En esta, de la derecha, vemos muchas plantas y flores. Debe ser porque su dueña tiene un vivero. Pero la niña de la biblioteca iba mucho más allá. Sentía que podía salir de su cuerpo y meterse al libro a través de la foto y entrar por las ventanas abiertas de aquella vecindad. Conocía a sus habitantes y sus rostros, los tonos de sus voces, lo que les preocupaba. Veía a sus hijos salir a la escuela y a sus mascotas caminar por casas solitarias. Y allí, en esa realidad creada a través de su mente, la niña de la biblioteca vivía de verdad. Cada día que se iba al colegio solo quería llegar tan rápido como pudiera para viajar a ese otro mundo que era suyo y que ella creaba donde no era protagonista de nada, pero sí podía verlo todo, crearlo todo. Y una vez, en uno de sus viajes en carro con sus abuelos, la niña de la biblioteca vio a lo lejos un edificio de apartamentos, un bloque cerrado sin alma, ni una señal de vida. Pero en este bloque una ventana solitaria se abría y de ella salía una cortina casi triste contoneándose en el viento. Y la niña lo hizo otra vez. Voló hasta aquel edificio en su mente y se metió por esa ventana para conocer a los habitantes. Suponía que allí solo podrían vivir personas tristes, que vestían de gris y de negro todo el tiempo, que no tenían nada de felicidad. Pero la ventana abierta la dejó pasar y la sorprendió. Había en el cuarto una mujer en sus 30 años, sentada en una poltrona envejecida de color café, que hacía juego con las ropas de ella, quien vestía un lindo atuendo de flores azul y café y tenía una flor azul en su cabello. La señora miraba hacia un lado de su habitación con una expresión de tristeza y añoranza. La niña, que había visto en uno de sus libros los tipos de instrumentos, enseguida supo que lo que veía aquella mujer era un violonchelo, parecido a un violín pero muy grande, que se ponía en el piso para poder tocarlo. La niña pensó que nunca había escuchado un violonchelo y lo dijo en voz alta, seguro de que la señora jamás escucharía su voz espiritual. La señora se alteró al escuchar claramente la voz de una niñita decir: me gustaría saber cómo suena un violonchelo. La niña de la biblioteca, que iba en su carro en ese momento, perdió de vista ya el edificio y la ventana y su ensoñación terminó. Le pareció raro a la niñita que no pudiera seguir sintiendo lo mismo con la señora y su violonchelo solo porque no veía la ventana. Y quedó triste al pensar que esa mujer no tocaba el cello por algún recuerdo que ya no importaba. Deseaba que ella tuviese la valentía de tocar de nuevo. Sabía que lo hacía muy bien. Solo el amor de su mirada, ese instrumento, la añoranza de un amor que ya no estaba, era suficiente para saber que ella y ese instrumento eran la combinación perfecta. La niña de la biblioteca no entendía por qué la gente mayor sufría por las cosas que nunca había podido hacer,
como si ya estuviesen muertas. Siempre escuchaba a su madre decir: yo hubiese sido bailarina. Y su abuela, que tenía una voz ronca y hermosa, repetía muchas veces: yo hubiese sido cantante. La niña pequeña veía a los mayores tan preocupados por tener una casa, tener un televisor, un carro, y añorar todos los días ser cantantes, ser bailarines, ser músicos. Esperaba que la señora del violonchelo y las flores en el pelo perdonara a su chelo por lo que le hubiese hecho, y su chelo la perdonara a ella, y volvieran a juntarse, y volvieran a amarse y a crear juntos esa música para que la niña de la biblioteca o algún niño que viviera en ese edificio frío la escuchara, y ese niño o niña sintieran la belleza que nace cuando se ama lo que se hace y se trabaja para ser y no para tener. La mujer sentada en la poltrona se llamaba Rocío. Estaba allí en una de sus crisis luego de su primer parto. Le habían dado muchas, pensando en todo lo que había perdido al no seguir su música. Era una chelista magnífica, pero se había casado y tenido su hija mayor, y ahora apenas tenía 1 año y acaba de enterarse de que estaba de nuevo embarazada. No podía creer que su vida, que debía ser maravillosa, de una música reconocida mundialmente, había terminado en cambiar pañales y preparar papillas. Ella con tanta música que dar, y ahora solo escucharía llantos de bebés. Su vida estaba terminada. Ahora solo sería una madre más y se sumaría al mundo de tristeza de las mujeres que pudieron ser, pero no fueron. Abrió la ventana de su apartamento porque sintió que se moría, que su alma se ahogaba, y dejó correr la brisa por la sala. Se sentó en la poltrona vieja y café que antes le servía para tocar y componer y miró con tristeza inmensa a su amado chelo. Hacía ya casi 1 año que no lo sacaba de su empaque y puesto allí contra la pared, a ella le pareció un ataúd, el ataúd que cargaba sus propios sueños. Estaba triste por todo lo que perdía, por todo lo que no sería. Perdió su gran amor y nada podría devolvérselo, tan joven y tan acabada. Y de pronto Rocío la escuchó. Con toda claridad oyó la voz de una niñita decir: me gustaría saber cómo suena un violonchelo. Rocío saltó de su silla con sorpresa. En el departamento solo estaban ella y su hija dormida en la otra habitación. Buscó con la mirada por toda la sala a ver si veía de dónde venía la voz. Corrió a la habitación de su niña para ver si de pronto se había despertado, aunque su hija era un bebé y aún no hablaba. Luego volvió a la sala y miró por la ventana. Trató de buscar otra vez con el oído la voz de la niñita, tan clara hace unos segundos. Ella conocía el sonido, tenía oído de músico, así que podía saber de dónde venía cada ruido, podía entender cómo viajaban las ondas, y trató de buscar una ventana cercana de donde se filtrara aquella voz. Nada. Volvió y se sentó en la poltrona y en silencio esperó. Nada. Buscó alguna ventilación adicional del edificio por donde hubiese llegado la voz de una niñita, pero fue en vano. Ella sabía de esto. La voz había llegado a su derecha, como si una niñita estuviese parada en la sala y le hubiese hablado. Se sentó y miró el chelo de nuevo. El silencio era absoluto y la voz y el mensaje de la niñita retumbaban en su mente. Me gustaría saber cómo suena un violonchelo. Se levantó resuelta y abrió el estuche de su instrumento. Sintió sus cuerdas y el olor a madera, la suavidad de su textura, y lo levantó con fuerza, con la fuerza que da el amor, y caminó por la sala decidida y feliz, con una sensación de certeza en su alma, aunque no sabía de qué. Se sentó en la poltrona, abrió sus piernas y puso su instrumento adentro. Abrazándolo con piernas y brazos, respiró el olor de la madera tan cercana a ella. Tomó el arco en sus manos, con sus crines de caballo aún tensas, y dijo en voz alta: bueno, niñita, ahí lo tienes, así suena un chelo. Y la magia comenzó. Las notas profundas y suaves empezaron a salir del chelo en una pieza de Vivaldi que ella amaba y que sería el fondo de música para el nacimiento de su hijo Santiago. Rocío tocó con pasión esta pieza olvidada y con lágrimas que brotaban de sus ojos pidió perdón. Primero a su chelo por dejarlo allí en ese rincón cuando él solo le había traído alegría. Le pidió perdón a sus hijos y a su esposo por hacerlos los culpables de sus decisiones y de su falta de organización de tiempo y de amor. Ahora entendía que podía tenerlos a ambos y ser una madre y esposa amorosa y una chelista magnífica.
Tocaba y lloraba mientras se pedía perdón a sí misma por castigarse por algo que no era un pecado. Amar a un hombre y tener hijos, querer una familia también era parte de lo que la hacía feliz. Ahora entendía que parte de su éxito no tenía que ver con el reconocimiento de muchos, sino con el amor de pocos. Ella vivía en un entorno donde amaba y la amaban, y eso también era un triunfo. Ella era una chelista mamá y ambas eran parte de su vida, y ambas debían vivir junto una a la otra. Le ofrendaba ahora esta música y sus hijos a todos los dioses. Su destino sería ser la mejor chelista y madre que juraba enseñar a sus hijos el arte de la música y jamás volvería a partir su amor en dos. Ella era una unidad y como tal, de ahora en adelante cargaría a sus hijos en sus manos y a su chelo en el corazón para siempre. Cada vez que se sentía agobiada por el tiempo y las obligaciones, escuchaba otra vez esa voz de una niñita que nunca había escuchado el sonido de un chelo y sentía dolor por todos los niños como ella, que no podían gozar de la dulzura de su sonido, y encontraba la fuerza para seguir y volver a tocar y enseñar a sus hijos a hacer lo mismo, para que los sonidos viajaran cada vez más lejos, tan lejos que quizás algún día la niñita la escuchara y sonriera. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero de corazón y como siempre que te haya gustado. Esta soy yo cumpliendo mis sueños y de verdad de corazón también espero que tú estés cumpliendo los tuyos. Y si no, pues empieza. Por favor, ayúdame compartiendo esto. Comparte el link de Spotify o comparte el link de YouTube, lo que sea que escuches. Mi nombre es Ángela Armenta y este es el podcast de una procrastinadora. Chao, nos vemos.